espaldas del sol. Capítulo 33. El precio de un beso. Candy había vacilado largo rato antes de aceptar. Una vocecita en su interior le advertía que almorzar a solas con un hombre casado no era lo más apropiado. Aun cuando sospechase que Susana tenía un amante, eso no cambiaba las cosas. No obstante, el pequeño diablo, que desde hace tiempo tenía por costumbre sentarse en su hombro, no dejaba de susurrarle que se arrepentiría el resto de su vida si no lo hacía. El restaurante al que Terry la había llevado era de esos lugares donde la gente elegante de Chicago iba a dejarse ver. Manteles de hilo inmaculados, copas de cristal de bohemia que reflejaban la luz de las lámparas de araña y camareros que se movían entre las mesas sin hacer el menor ruido. Las paredes lucían espejos con marcos dorados y cuadros que seguramente costaban más de lo que ella ganaba en un año. No era mujer acostumbrada a grandes lujos y, honestamente, en un principio se sintió fuera de lugar. Pero la sensación se disipó tan pronto como el maître los condujo a una mesa apartada junto a una ventana. La comida era exquisita y, nada más probar el primer bocado, se convenció de que había tomado la mejor decisión, aunque, siendo franca consigo misma, debía admitir que esa convicción tenía poco que ver con la comida y mucho con la compañía de ese hombre. Disfrutaba enormemente de la forma en que Terry la escuchaba, de cómo su risa grave resonaba en el ambiente refinado, de la manera en que sus ojos azules se arrugaban en las esquinas cuando sonreía. Lo único que la incomodaba era que cada vez que levantaba la cabeza del plato y lo descubría observándola, sus mejillas volvían a arder como si tuviese fiebre. Por el amor de Dios, ella no era precisamente tímida. ¿Qué le estaba pasando? Él la observaba con una leve sonrisa curvándole la boca. Encontraba sumamente entretenido verla comer, sin esos remilgos absurdos de tantas mujeres que parecían llevar la cuenta exacta de cada bocado, como si la comida fuese el enemigo y no el sustento. Diablos, otra vez tenía las mejillas encendidas. El constante rubor que las teñía le resultaba tan encantador como desconcertante. Sospechaba a qué era debido. No obstante, aun siendo todo lo razonable que podía ser, la reacción de la muchacha ante algo que no tenía mayor importancia era excesiva. ¿Vas a dejar de sonrojarte cada vez que te miro?, preguntó, alzando una ceja. Ni siquiera puede llamársele beso, chiquilla. No tiene importancia. La ligereza con que él despachaba el asunto la irritó. «Ah, ¿no? Pues para mí sí que tiene importancia, señor Granchester», replicó frunciendo el ceño. «Resulta que yo no voy por ahí repartiendo besos como si fuesen caramelos al primer hombre que se me ponga por delante». La indignación de la joven le arrancó una sonora carcajada. «Me complace saberlo», convino, aún riendo. «Pero insisto, eso no fue un beso». Candy rechinó los dientes y le lanzó una mirada afilada. «¿Qué concepto tienes tú de un beso entonces?». El hombre abrió la boca para responder, pero ella no le dio tiempo. «¿Comerte a una mujer con la boca? ¿Estrecharla contra tu cuerpo con tanta fuerza cuando la besas hasta que muera asfixiada, mientras teme que le rompan las costillas? Por el amor de Dios, ni un bárbaro besaría así a una mujer», lo acusó enardecida, pese al estremecimiento que la recorrió
al recordar aquel beso en el convento. El hombre parpadeó, estupefacto. Apenas podía dar crédito a lo que ella le estaba reprochando. Ninguna mujer se había quejado jamás de sus besos. Más bien todo lo contrario. Pero, a diferencia de ellas, Candy no era más que una chiquilla inocente e inexperta. No le resultó difícil adivinar a qué se refería, y, aunque discrepaba de su opinión, debía admitir que quizá, aquella vez, se había dejado llevar demasiado por la intensidad del momento. Por unos segundos se vio a través de la candidez de sus ojos verdes, como el bárbaro que ella estaba describiendo. Su semblante se ensombreció. Después de todo, le debía una disculpa. Lamento enormemente haberte besado a la fuerza, susurró contrito. Y de ese modo que tú defines como bárbaro. No soy así, Candy. No normalmente. La muchacha parpadeó conmovida. Terry parecía atormentado. Jamás ha sido mi estilo imponer mis atenciones a una mujer. Y mucho menos encerrarla en un convento para salirse con la suya. Lo que hice fue despreciable. No encuentro la manera adecuada para pedirte perdón. Tampoco espero que algún día me lo concedas. Verle cómo se castigaba por dentro le encogió el corazón. Instintivamente alargó un brazo por encima de la mesa y posó una mano sobre la de él. El hombre bajó la vista, contemplando esos pequeños dedos que apenas cubrían una porción de los suyos. Desde hace bastante tiempo me di cuenta de que el verdadero Terry es este que está ahora conmigo, el que conocí al principio y me llevaba a navegar en barco. No a ese hombre sombrío y herido, capaz de hacer algo tan mezquino por... La joven se llevó una mano a la boca al recordar a Susana, barajando la posibilidad de si debía contarle o no lo que había visto. No quería hacerlo sufrir, pero sabía que sería deshonesto ocultarle un hecho tan grave. El hombre levantó una de sus oscuras cejas. El repentino y prolongado silencio de la muchacha no hizo más que avivar su interés. Ella lo miró largo rato con un gesto de aprensión. Hay algo que debo contarte, murmuró pesarosa. Pero no me atrevo. No quiero lastimarte. Terry trató de ocultar una sonrisa. La solemnidad con que había dicho aquello, viniendo de quien minutos antes lo había llamado bárbaro, le resultaba casi cómica. ¿Temes herir mis sentimientos?, sugirió regocijado. Demonios, eso es lo más tierno que me han dicho en años. No te burles, Terry. Lo que tengo que decirte es algo muy difícil de encajar. Él asintió condescendiente. Adelante, prometo no desmayarme. Bien, suspiró la joven. Había tratado de prevenirle, pero al parecer ese hombre se lo tomaba todo con humor. Cuando me marché de tu casa en Nueva York e iba de regreso en el taxi hacia Murray's Hill, vi a tu mujer con un tipo bien parecido de cabello castaño rojizo. La muchacha afirmó con un débil movimiento de cabeza, desconcertada. ¿Cómo lo sabes? ¿Intuición?, murmuró él, encogiéndose de hombros. La impasibilidad del hombre la desconcertó aún más. Posiblemente explotaría cuando le contase el resto. Hay algo más, prosiguió ella con cautela. Sorpréndeme. La joven tomó una gran bocanada de aire. Tal parecía que estuviese preparándose para zambullirse en aguas heladas. Tu esposa y ese hombre se estaban besando, y no era precisamente una despedida cordial. Terry hizo una mueca y dio un sorbo a su copa de vino,
dejándola después sobre la mesa, con una expresión inescrutable. La muchacha guardó silencio, diciéndose que debía ser paciente. Probablemente ese hombre aún no había terminado de encajar la noticia. Después de un minuto, ya no pudo contenerse más. ¿No piensas decir nada?, le retó. ¿Te estás haciendo el fuerte? ¿O es que no te importa en lo más mínimo? Lo que mi esposa haga con su vida privada me trae sin cuidado. Candy parpadeó atónita. ¿Has escuchado lo que acabo de decirte?, gritó. Tu mujer y... Te he oído a la primera. No hace falta que lo anuncies a todo el restaurante. No lo entiendo, admitió ella con voz lastimera, cuando logró cerrar la boca. Me dijiste que fue por tu mujer, que por recuperarla. Sé muy bien lo que te dije, muchacha. Terry volvió a interrumpirla. Entonces, ¿por qué ni siquiera pareces sorprendido? Porque no lo estoy, confirmó él, sin perder la calma, avivando la perplejidad de ella. Candy estaba a punto de perder los estribos, creyendo que él no diría nada más. No tenía derecho a indagar en su vida privada, pero necesitaba entender todo aquello. Iba a pedirle que tuviera la amabilidad de aclararle las cosas, pero él se le adelantó. No me sorprende, porque hace tiempo que sé que Susana y Compton son amantes. Verás, a veces las personas cometemos errores, y casarme con Susana fue el error más grande de mi vida. ¿Compton?, repitió estupefacta, meneando la cabeza. Espera, acabas de decir que ya lo sabías, exclamó. Entonces, ¿por qué no desmentiste su versión cuando te lo confesé el día que nos encerraron? ¿Por qué te callaste? Creo que un caballero no debe de ir por ahí enlodando el nombre de una dama, independientemente de las circunstancias. La admiración que en ese momento sintió hacia él se reflejó en el rostro de la joven. Ese hombre había soportado que lo juzgasen mal, que pensasen lo peor de él, antes que arrastrar por el fango el nombre de su esposa. Había elegido parecer un canalla antes que comportarse como uno. Retiro lo que dije antes, susurró Candy, deslizando la mano hasta posarse de nuevo sobre la de él. Las comisuras de la boca de Terry se alzaron ligeramente. Era la segunda vez en pocos minutos que ella le cubría la mano, aparentemente sin darse cuenta. A esa muchacha le gustaba tocarlo, aunque ni siquiera fuese consciente de ello. Y a él, ¿qué demonios?, le encantaba que le gustase. Sobre lo de ser un bárbaro. ¿Así? Sus ojos se entornaron. ¿Y qué soy entonces? ¿Un caballero de armadura oxidada? No exageres, replicó ella divertida. Pero cualquier otro hombre en tu lugar la habría desmentido para salvaguardar su honor. Eso no lo hace un bárbaro, sino un hombre decente, agregó sinceramente. La sonrisa de él se ensanchó cuando advirtió cómo ella agitaba la cabeza y fruncía el ceño. ¡Qué poca vergüenza la de Susana y Compton!, exclamó indignada, alzando la voz. Nada más pronunciar el apellido, el rostro de la joven palideció de golpe y sus ojos se abrieron desmesuradamente. El cambio fue tan brusco que Terry se inclinó sobre la mesa, con una mueca de tierna exasperación. ¿Qué nuevo cataclismo pasa por esa cabecita tuya? Es que acabo de recordar algo. Una risa grave vibró en el pecho del hombre. Encontraba fascinante la facilidad con la que ella saltaba de una emoción a otra. Hizo un ademán con la mano, animándola a continuar. Cuando tu mujer se despidió de Compton y se marchó en un auto, vi que se acercó otro hombre a hablar con él, le contó Candy. Terry gesticuló como si no entendiera qué podía tener eso de particular. Ese hombre era el de los 6 dedos, Terry.
y por la forma en que se saludaron, parecían conocerse bastante bien. El semblante de Granchester se ensombreció al escucharla. El hecho de que el amante de su mujer y el tipo de los 6 dedos se conocieran había logrado sorprenderlo. Algo le dijo que no se escondía nada bueno detrás de esa relación. No le des mayor importancia, dijo con aparente despreocupación. Será una mera casualidad. Por nada del mundo quería que Candy se alarmara, y mucho menos quería verla sufrir. Por eso mismo había decidido no contarle la lamentable estampa de Anthony semanas atrás, en brazo de una de las chicas del Gay Hall. Estaba convencido de que ella amaba al muchacho, y no sería él quien le rompiese el corazón con una verdad tan sórdida. Era el jinete quien, de una vez por todas, debía comportarse como un hombre y confesárselo. De modo que, para alejarla de terrenos pantanosos, cambió drásticamente el tema de conversación. Bueno, y dime, ¿cómo está Albert? La joven se incorporó de un salto, como si hubiese recibido una descarga eléctrica. Había perdido por completo la noción del tiempo. Se abalanzó sobre la muñeca de Terry, aferrándola con ambas manos para confirmar la hora en su reloj. «¡Dios mío!», exclamó horrorizada, llevándose una mano al pecho. «¡Son las 5:30!». El hombre arqueó una ceja, desconcertado por la súbita agitación de la joven. ¿Qué sucede?, inquirió, pero ya intuía la respuesta. «Que tengo que marcharme ahora mismo. Hace más de 2 horas que debería haber llegado a casa. Albert y Patricia estarán muertos de preocupación». No había hecho más que girar sobre los talones cuando él se levantó y la retuvo sujetándola por el codo. «Espera, no te vayas, por favor», pidió, con un tono ronco y suave. La muchacha se volvió hacia él, con las mejillas encendidas por la urgencia. «Al fondo del restaurante hay un teléfono», continuó él, sin soltarla. «Desde allí puedes llamar a Albert para tranquilizarlo. Después, yo mismo te llevaré a casa». Candy dudó un instante, mordiéndose el labio inferior. Sabía que lo más sensato sería marcharse de inmediato, pero la idea de prolongar aquella tarde, de permanecer un poco más en su compañía, resultaba demasiado tentadora. «Está bien», accedió finalmente, «pero solo un momento». Terry sonrió y la soltó con reticencia. La joven se dirigió hacia el fondo del local, donde, efectivamente, había un elegante teléfono de pared. Él la siguió con la mirada, completamente absorto en el grácil movimiento de sus caderas, en el modo en que la luz dorada de las lámparas se reflejaba en sus cabellos rubios. Estaba tan ensimismado contemplándola que no se percató de la presencia del camarero, hasta que éste carraspeó discretamente por segunda vez. «Señor», insistió el hombre educadamente. «Retiro los platos». «¿Perdón?». «Los platos, señor. ¿Puedo retirarlos?». «Ah, sí, por supuesto», siseó contrariado consigo mismo. A Candy le costó largos minutos lograr comunicarse con la mansión Arley. Justo cuando estaba a punto de dar por perdido el intento, escuchó la voz de su padre al otro lado del hilo telefónico. «Candy, ¿se puede saber dónde demonios estás?». A ella no le pasó inadvertido el tono a medio camino entre la preocupación y la irritación que Albert había empleado. «Llevo horas». «Cálmate, Albert. Estoy bien», le interrumpió, hablando en voz baja para no llamar la atención de los otros comensales. «Se me hizo tarde almorzando». «¿Almorzando? ¿Con el doctor Martin?». La muchacha lanzó un resoplido apenas audible. Sabía que Albert no se tomaría bien la noticia. «No, estuve almorzando con Terrence». No necesito añadir apellido.
para que Albert comprendiera de inmediato de quién se trataba. El silencio que se produjo al otro lado no le hizo presagiar nada bueno. «Eso no puede ser, Candy. Hasta donde yo sé, Terrence está en Nueva York», afirmó con ese tono obstinado que usaba cuando no estaba dispuesto a dejarse convencer. «No, Albert, te equivocas», le contradijo vacilante. «Desde hace un par de semanas, Terry está aquí en Chicago. De hecho», hizo una pausa breve, tratando de ordenar la maraña de ideas que tenía en la cabeza. «Verás, esta mañana surgió un problema en la clínica. Nos hemos quedado sin varios suministros sanitarios. Hubo un error en el pedido. Y, como eran urgentes, me fui a la multinacional farmacéutica para reclamar. Y allí me encontré con Terry. ¿Sabes? Resulta que desde hace unos días trabaja para esa empresa. Él me ayudó a solucionar todo el lío del pedido y después me invitó a almorzar», soltó atropelladamente. «Pero ya te lo explicaré con calma cuando llegue. Puedes estar tranquilo, no ha pasado nada malo». Albert volvió a guardar silencio corto rato. «No me gusta nada la idea de que estés con ese hombre», le advirtió. «No confío en él». La muchacha ya había previsto esa reacción. Tomó aire y lanzó un corto suspiro antes de contravenirle. «Yo sí me fío de él. El verdadero Terry es el que tú conociste en Sudáfrica. No es el hombre mezquino que creíamos que era Albert. Confía en mí, por favor, y en mi criterio». Por un instante, solo se escuchó el sonido de la respiración del hombre. Candy se lo imaginó frotándose el mentón mientras se debatía entre la animadversión que sentía hacia Granchester y el juicio de ella. «Está bien», concedió finalmente, «pero quiero que me prometas algo». «¿El qué?» «Que en ningún momento te quedarás sola». El tono apremiante de su padre la desconcertó. «¿Ocurre algo, Albert?» «Prométemelo, es importante». No comprendía del todo la razón que tenía para arrancarle esa promesa, pero teniendo en cuenta la inquietud que distinguió en su voz, no quería darle motivos para que se preocupase más. «De acuerdo, te lo prometo». «Bien, ahora ponme a ese hombre al teléfono. Necesito hablar con él sobre algo urgente».